como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Mi querido y adorado Leo, en esta oportunidad las lecturas son para personas que tienen a alguien ahorita en el presente. Y esa persona del presente, en este caso tú, preguntarías qué es lo que siente realmente esa persona por mí. Entonces puede ser, yo podría interpretar esto como que es alguien que apenas se está conociendo con alguien y quiere saber realmente qué es lo que siente esa persona por ti. O que tienes un tiempito con esa persona y quisieras como tentar y ver qué es lo que pasa, qué es lo que siente esa persona. Esto no es de que decir está enamorado o enamorada o va a proponerte matrimonio o va a decirte tal cosa. No, estos son energías. ¿Qué energías le estás tú haciendo a esa persona para que esa persona las transmita a ti? Como quien dice, esa energía que tú la llevas a donde esa otra persona y esa persona la explaya delante de ti. ¿Qué le inspiras tú a esa persona de energía en resumidas cuentas? Veamos, ¿qué sentimientos en general puede estar sintiendo esta persona por ti? ¿Qué sentimientos hay? ¿Qué le inspiras? En sentimientos en general, si se quiere. Vamos pues. Un sentimiento de amor completo, de pasión eterno. Es una persona que está lo que se llama botando la baba, mi querido Leo. Esta persona de verdad lo que siente es pasión, pasión y más pasión. Una persona que se siente enamorada, una persona que se siente de verdad realizada contigo, una persona que de verdad no quisiera en ningún momento dejarte, pero para nada, para nada. Mira, esta persona podrá tener los 1001 peros en su vida, pero dejarte, yo creo que nunca. Porque de verdad que lo que le inspiras tú a esta persona no es cualquier cosa. Déjame decirte. ¿Qué es lo que siente esa persona cuando te ve? ¿Cómo vemos aquí qué siente esa persona cuando te ve? Vamos a ver qué será lo que siente esa persona definitivamente. Cuando te está mirando, cuando te está sintiendo o cuando te está pensando. ¿Qué es lo que siente? Uy, cierta inestabilidad. No te creas. No es tan fácil para esa persona. Siente a veces que a lo mejor, quizás tú no eres tan estable. Probablemente habrá momentos en que tú le has demostrado pasión, pasión, pero a veces no le demuestras tanta estabilidad. Como que sí, como que no, como que un día sí, como que un día también, como que un día no, como que un día tampoco. Vamos a ver entonces, ¿qué es lo que no controla esta persona cuando te piensa o cuando te mira o cuando te habla o cuando te ve, qué sé yo? ¿Qué es lo que no puede controlar? ¿Qué sentimientos o qué energía no puede controlar esta persona? Vamos a ver entonces qué esa energía que no puede controlar. Siente de verdad que muchísimas veces la rueda de la fortuna como que no estuviera girando. Esta persona, te voy a decir algo. A lo mejor no te va a gustar lo que te voy a decir, pero te lo tengo que decir. Esta persona a veces se siente enamorada sola. Se siente que tú le das pasión, pasión y más pasión, pero que hasta ahí. Se siente como que a veces está dando mucho y está recibiendo poco. Se siente como que no va bien esa rueda de la fortuna. Eso es lo que esa persona no puede controlar. Esa es la energía que no puede controlar esa persona cuando te ve. Que dentro de todo la pasión es la pasión, pero habrá, bueno, arrolladora. Pero una cosa es eso y otra cosa es el continuar. No te ve como muy solvente todo el tiempo. Te ve como que de repente hay altibajos contigo. Ahora, ¿qué es lo que pensará esa persona de ti? ¿Piensa lo mismo que tú piensas de esa persona? ¿Cómo estará esa persona? ¿Qué piensa en realidad?
¿Qué es lo que realmente piensa esa persona? Te puede querer mucho, te puede amar hasta los tequeteques, puede dar la vida por ti, pero en realidad, ¿qué piensa? Vamos a ver. Ay, no. Esta persona siente que eres alguien de verdad, honestamente, súper inteligente. Una persona que se las trae de todas. Una persona avasallante, una persona atractiva, una persona que a cualquier persona le puede gustar. Una persona que de verdad eres lo máximo, que tienes un encanto que a esta persona le da mucho miedo. Que tengas ese encanto así. Le dan celos. A veces se siente como que minimizada o minimizado, porque siente que en cualquier momento te le puedes escapar. Siente de verdad que eso es una magia que tú tienes y que envuelve, una magia de magia, al fin y al cabo, y que eso envuelve y que de verdad siente que, wow, no puede, de verdad no lo puede evitar esa persona sentirse así contigo con respecto a lo que piensa de ti. Eres todo un mago, toda una maga para esa persona. Eres inteligente, eres muy hábil, eres muy capaz, sabes hacer las cosas, sabes para dónde vas, súper inteligente, de verdad, logra las cosas que quieres lograr. Vaya, esta persona te ha idealizado, esta persona te tiene idealizada a pesar de todo, mi querido Leo. Vamos a ver lo que quisiera cambiar de ti para poder entregarse un poquito más. ¿Qué será lo que quiere que quisiera que cambiaras? ¿Qué podría ser? Vamos a ver. Wow. Wow. Esto está, pero lo que se llama de un bueno. Esta lectura, me encantó esta lectura, vale. Ve cómo se siente, Leo, contigo. Vaya, pues. Ajá. ¿Qué quisiera cambiar esa persona de ti? Que tú sueltas muy rápido. ¿Cómo te explico? Esta persona está sintiendo o siente como que eres muy ligero o ligera, que sueltas todo rápido, que a la hora de que si hay que terminar, pues determina y se acabó. No te enganchas, no te amarras, no te enganchas. Por lo menos estoy viendo a alguien con alguien en esta situación. No serán para todos los Leos. Y no serán todos las parejas de Leos que están pensando así. Pero aquí hay alguien que le tiene que resonar, en la que ve que tú, como no sé si es porque, como te digo, tú eres fuego. Y tú, bueno, pues que el que está contigo se queme en esa hoguera, ¿cierto? Pero lo que yo veo es que esta persona quisiera que tú no fueras tan desprendida o tan desprendido. Que esta persona ve como que no, a veces como que no tomas tan a fondo las cosas. No sé si me puedo hacer entender. No quiero ofender, ¿ves? Por eso no quiero saber qué palabras voy a utilizar. Entonces te ve como que tiras la toalla fácilmente. Cuando tengas que tirarla, tú la zumbas, tú sigues adelante y más nada. Y aquí no ha pasado nada. Eres el fuerte de la partida o la fuerte de la partida. Entonces, a lo hecho pecho. Si hay que terminar, se termina, pues. Si hay que continuar, se continúa. Entonces, ve esa cierta inconsistencia en ti que quisiera cambiar. Y vamos a ver lo que quisiera que cambiara, que nunca cambiaras. Y que es lo que le enamora realmente. Que es lo que realmente no quisiera que jamás en la vida tú cambiaras. Vamos a ver, mi querido y adorado Leo. ¿Qué podría ser? Porque ya con ese amor allí, esa pasión y esa hoguera, hasta a mí me da miedo. Ajá, mira, qué bonito está esto. Yo te voy a decir una cosa. Felicito a esos Leos que tienen a esas parejas que sienten todo lo que yo acabo de ver acá. Lo que no quisiera que tú cambiaras nunca, mi querido Leo, es tu forma de ser tan correcta, tu forma de ir directo a donde tienes que ir, las cosas al grano, al pan pan y al vino vino, las cosas que se ven transparentes en ti,
esas cosas que de verdad ve esa persona que sí se puede confiar en ti en muchísimas cosas. Eso, esta persona, honestamente, no quisiera que nunca cambiaras. Que se ve en ti honestidad. No digamos que ni siquiera con el amor, a lo mejor en otros renglones, esta persona ha visto la honestidad que tiene. Es una persona trabajadora, que sabe a dónde va, que ha creado su imperio poco a poco, sin tener que pedirle a nadie ni quitarle nada a nadie, sino que sigue adelante. Eso es lo que esa persona jamás quisiera que cambiaras. Vaya, mi querido Leo, tremenda lectura la que te salió a ti hoy para estas personas del presente. Así que ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Leo, con esta gran lectura para las personas que están en el presente. ¿Qué siente realmente esa persona por mí? Las parejas que están ahorita, que están en el presente. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Leo. Qué bellas quedan esta lectura, bellísima. Bye bye.